Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a trabajar la noción de Verwerfung, de la forclusión del nombre del padre. Es decir, que hoy vamos a trabajar la cuestión del mecanismo específico que está en juego en la estructura psicótica, mecanismo que está en juego en la formación de síntomas en la psicosis. ¿Se acuerdan dónde habíamos dejado el trabajo con los desarrollos de Freud y decíamos que es con Lacan y con la lectura que Lacan hace de Freud, de los textos freudianos? Ahora vamos a empezar a ver eso. ¿Cómo es que podemos arribar a un mecanismo específico que define a la estructura psicótica? Ese mecanismo, como les decía recién, va a ser el de la forclusión o Verwerfung, ahí lo tienen escrito en el pizarrón, acá, ahí. Del nombre del padre, del significante del nombre del padre. La forclusión de un significante en particular. Vamos a realizar en esta clase que vamos a presentar un abordaje sincrónico de la psicosis. Es decir, vamos a pensar la cuestión desde la sincronía de la estructura. Hay un abordaje diacrónico de la psicosis, el cual supone un examen cuidadoso del desarrollo de una psicosis, examinando, podríamos decir, los modos en que la estructura psicótica puede sostenerse sin presentar clínicamente la multiplicidad de fenómenos que muestra una vez desencadenada. Se puede estudiar también el momento mismo del desencadenamiento, tiempo en que aquello que mantenía compensada la estructura deviene insuficiente y entonces la psicosis se declara de modo franco. Y finalmente también se pueden estudiar, se pueden examinar los modos de estabilización, las vías por las cuales una psicosis se compensa o se estabiliza. La cuestión de la diacronía la vamos a dejar un poquito en suspenso y vamos a trabajar hoy la cuestión desde un punto de vista sincrónico, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo en la sincronía de la constitución de la estructura psíquica, de la estructura subjetiva? ¿Cuál es el mecanismo en juego que define que una estructura sea psicótica o no? Empecemos entonces ubicando una definición que Lacan da en el mismo seminario 3, seminario destinado a trabajar la psicosis. Empecemos trabajando y ubicando ahí la definición que Lacan da de lo que es una estructura. En la clase 14, Lacan dice lo siguiente: la noción de estructura merece de por sí que le prestemos atención. Tal como la hacemos, jugar eficazmente en el análisis, implica cierto número, de coordenadas. Y la noción misma de coordenadas forma parte de ella. La estructura es primero un grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Dije conjunto, no totalidad, aclara Lacan. Se los voy a anotar acá para que vayamos viendo, ¿no? La estructura dice Lacan, es grupo de elementos que forman un conjunto covariante. Ahora vamos a analizar esto, ¿no? Conjunto covariante, elementos, y como decía recién, no totalidad. ¿Sí? La estructura no es una totalidad. ¿Por qué Lacan aclara que es un conjunto covariante y a la vez no se trata de una totalidad? Si fuera una totalidad, no habría posibilidad de variación. ¿Sí? En una totalidad cada elemento tiene un lugar designado, fijo, y eso no varía.
En cambio, Lacan piensa la estructura como un conjunto abierto de elementos que pueden variar, permutarse, articularse, etc., porque ese conjunto está justamente atravesado por una falta. Que más adelante, esa falta, Lacan la escribe, sabemos, así, ¿no? Significante de la A tachada. ¿Sí? Es un conjunto abierto y no una totalidad porque está atravesado por una falta. Falta que habilita el movimiento, la articulación, la permutación de los elementos que componen el conjunto. Sigo con la cita. Lo poco que acabo de indicarles acerca de su dinámica, la de la estructura, los dirige hacia la noción de significante. Interesarse por la estructura es no poder descuidar el significante. A fin de cuentas, al examinarlas de cerca, la noción de estructura y la de significante se presentan como inseparables. De hecho, cuando analizamos una estructura, se trata siempre del significante. Entonces, la estructura en juego para Lacan es la del significante. ¿Sí? Estamos en el terreno del significante, de lo simbólico. La estructura lleva a la noción de significante, es inseparable, dice Lacan, de la noción de significante. Y si retomamos acá la definición que damos, ¿está? Conjunto, grupo de elementos que forman un conjunto covariante, pensando en esa definición, podemos pensar, sí, justamente, desde lo que en su momento dijimos respecto de lo que entendemos por significante. Si se acuerdan en la clase que dimos, un significante es lo que no son todos los demás, ¿se acuerdan? Tenemos un conjunto de elementos y un significante se define por negativa y oposición al resto. Si el significante, conjunto de letras, supónganse A, B, C, D, decíamos A es lo que no es B, lo que no es C, lo que no es D, etc. Así con cada una de las letras. Hay una articulación constantemente entre los elementos que forman el conjunto y que definen esa estructura. Y en relación a eso, teniendo presente eso y en esta definición, Lacan va a decir que ese grupo de elementos que forman un conjunto covariante tiene una particularidad, ¿no? En ese covariante. ¿Cuál es? Que si varía un elemento del conjunto, por esta particularidad, si varía un elemento del conjunto, esa variación afecta al resto de los elementos del conjunto. ¿Sí? Por eso es covariante. Si hay una variación en tanto que varía uno de los elementos del conjunto, se ven afectados, implicados en esa variación, todo el resto de los elementos que forman ese conjunto. ¿Sí? Y como decíamos que, como dice Lacan, la noción de estructura es inseparable de la noción de significante, el grupo de elementos que forman el conjunto van a ser significantes, ¿sí? Que están afectados e implicados recíprocamente por esa variación que es el movimiento principal de la estructura, ¿no? ¿Se acuerdan? Si pensamos en la permutación, la articulación de significantes, eso está definido por el funcionamiento en sí mismo de la estructura, que puede permitirse todas esas cuestiones porque está afectada por esa falta que permite justamente esa dialéctica de los elementos. Lo que se juega a nivel de la estructura simbólica, entonces, se corresponde con lo que para Lacan, acontece en el lugar del otro, ¿no? Decíamos que el lugar, el tesoro de todos los significantes en el esquema lambda, estaban acá, ¿no? Sujeto, otro. Este es el tesoro de los significantes, la batería de los significantes, dice Lacan.
lo que se pone en juego, lo que se juega a nivel de la estructura simbólica, acontece y tiene lugar para Lacan en lo que es el lugar del otro, lugar de la batería significante. Y aquí damos pie a lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Lacan, en uno de sus escritos, que es el escrito principal, donde él trabaja la cuestión de la psicosis, vuelve sobre lo trabajado en el seminario 3, que es de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Ahí Lacan dice lo siguiente: la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. La condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. Es decir, que la condición, la noción, la condición de si un sujeto es neurótico o psicótico va a depender de lo que se juega en el lugar del otro, en el lugar de la batería significante, donde está implicada la noción de estructura. Y lo que vamos a ver como central y como punto central de la clase es que lo que acontece en el lugar del otro es justamente en la psicosis esta operación: la forclusión de un significante en particular, que es el nombre del padre. ¿Sí? Lo que, siguiendo la definición de Lacan, ¿verdad? La condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en el otro. Nosotros vamos a poder decir, si en el otro acontece la forclusión del nombre del padre, de este significante en particular, de ese significante, el nombre del padre, vamos a tener una estructura psicótica. Si hay, lo que vamos a ver a continuación, admisión o afirmación en lo simbólico, Lacan dice Beyahum, ahora lo vamos a ver en detalle. Beyahum. B larga E J A H U N G en alemán. Afirmación del nombre del padre en el lugar del otro, en la batería significante. Si hay afirmación del nombre del padre, tenemos la neurosis. Si hay forclusión del nombre del padre, en el lugar del otro, tenemos una psicosis. ¿Sí? Este es el punto desde donde entonces vamos a poder partir. Y vamos a poder pensar, como les decía, la diferencia entre neurosis y psicosis. Bien, continúo en el siguiente video.